El millonario y la limpiadora negra. Un encuentro inesperado en la ciudad bajo el resplandor de las luces de neón que adornan el exclusivo centro comercial Santa Fe. Alejandro Avila, un magnate del mundo inmobiliario, se movía con la arrogancia de los dioses. Vestía un traje de marca que costaría el alquiler de un departamento en cualquier parte de la ciudad. La multitud lo admiraba y abrumaba, pero él, un cínico por naturaleza, solo veía en ellos peones en su juego de poder. En su mundo, los pobres eran solo sombras, invisibles ante su opulento estilo de vida. Mientras caminaba por una de las áreas más lujosas, su atención se dividió súbitamente. A un lado, una joven con harapos, sucia y descalza, sostenía un cartel que rogaba por ayuda. «Alguien podría ser tan tonto de regalar su dinero», pensó Alejandro, esbozando una sonrisa de desprecio. Pero la joven, que él despreciaba como a cualquier otro transeúnte, era en realidad Sofía, la única mujer que había capturado su corazón años atrás. Sofía había sido una brillante estudiante de arquitectura y la prometida de Alejandro. Sin embargo, un trágico accidente había desdibujado su vida y había caído en la miseria en cuestión de meses. En lugar de rodearse de lujos, ahora se mantenía con la limosna de desconocidos, sus sueños aplastados por una sociedad que había abandonado a los que caían. Mientras Alejandro continuaba su camino, una extraña conexión comenzó a formarse. Sin saberlo, su desprecio no solo la hería, sino que también lo hacía temblar por dentro. A cada paso que daba, la imagen de Sofía lo seguía como un eco distante hasta que un escalofrío cruzó su espalda. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el destino lo acechaba. Pero el verdadero giro llegó cuando, semanas después, Alejandro se enteró de que Sofía había adquirido el centro comercial. Un golpe de suerte para ella, un desplante para él. En la inauguración de un nuevo local, los viejos secretos comenzaron a revelarse. Sofía había heredado una fortuna olvidada y su llegada al poder no solo desafiaba a Alejandro, sino que también desenterraba antiguos rencores y verdades que habían permanecido ocultas en el pasado. Sin embargo, el verdadero enemigo no sería solo el pasado que compartían. La llegada de Ignacio, un viejo rival de Alejandro, complicó aún más la situación. Ignacio, con su astucia y su deseo de venganza, había encontrado la forma de usar la conexión entre él y Sofía para desestabilizar a Alejandro. Sus manipulaciones pronto activarían una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Frente a la inminente tormenta, Alejandro se danzó entre la angustia y el deseo de redención. Pero la pregunta era clara. ¿Podrán estos dos corazones, divididos por el tiempo y las circunstancias, navegar a través de un laberinto de engaños y dolor para encontrar el amor verdadero, o su pasado oscuro los retendrá para siempre? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revísalo rápido en el botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene, y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a interactuar. Pero el verdadero giro llegó cuando, justo en el clímax de un evento que prometía ser deslumbrante, la multitud estalló en gritos. Una figura apareció en el umbral del edificio, una mujer elegante cuyos rasgos resonaban como un eco antiguo en el corazón de Alejandro. Era Elena, la madre de Sofía. Su presencia era como una tormenta que arrastra todo a su paso. Con una voz firme declaró: «Soy yo quien ha estado detrás del éxito de Sofía». El salón enmudeció. Allá, en medio de miradas confundidas, Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Ojos incrédulos se volvían hacia Sofía, que palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué significa esto?», murmuró ella, tragándose el nudo en la garganta. Elena caminó hacia adelante, su mirada fija en Alejandro. «Tu madre, Alejandro, me dejó a mí a cargo de Sofía cuando te dejé. Ella se fue con el corazón en pedazos, pensando que tú y ella estaban destinados a estar juntos, pero nunca lo estuviste capaz de amarla como ella te amó». La verdad golpeó a Alejandro como un rayo. Sofía, la chica que había depositado en él todas sus esperanzas, se había convertido en un reflejo de su pasado. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un laberinto de manipulaciones y secretos que estaban más allá de su comprensión. «¿Qué has hecho, Elena?», preguntó con la voz quebrada. Cada palabra sentía como un cuchillo en su pecho. Elena continuó: «Sofía es una genio y yo siempre lo supe.
La ayudé a encontrar el camino de regreso, le enseñé lo que tenía que hacer mientras tú languidecías en tu mundo de lujo. Ella es mi legado, no tus cenizas de un pasado que pensabas que habías olvidado. Las miradas de la multitud se intensificaron, las murmuraciones crecieron como fuego en un campo seco. Mientras el ambiente se llenaba de tensión, un grito desgarrador resonó. Sofía, impotente, dio un paso atrás. Mi vida ha sido una mentira. ¿Qué más me has escondido, mamá? La incredulidad en sus ojos era palpable, y Alejandro, en su confusión, solo podía mirarla. El peso de sus decisiones caía sobre él como una losa, y no sabía si acercarse o alejarse. Justo en el centro del caos, Ignacio observaba con una sonrisa de satisfacción, aprovechando la oportunidad. Era el momento perfecto para él. «Oh, Alejandro». Se burló. «¿No te parece que todo esto es un poco demasiado dramático? Pero no temas, tu pasado siempre tiene una forma de alcanzarte». La rabia brotó en Alejandro, la confusión se convirtió en urgencia. Sofía se sentó en el borde del abismo emocional, atrapada entre un amor que había creído eterno y una verdad que la devastaba. La multitud se dividió entre emociones de compasión y la sed de un escándalo. Las luces del centro comercial se atenuaron y un frío glacial llenó el aire. «¿Qué harás ahora, Alejandro?», le susurró una mujer del público, sus ojos brillando con curiosidad. Él respiró profundo. No solo perdía a la mujer que amaba, sino que también su mundo comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. Toda su vida, cada logro, era ahora un espejismo en un desierto de verdades ocultas. Con su corazón bombardeado por un torrente de confusión, Alejandro se dio cuenta de que no solo tenía que luchar por Sofía, sino también por su propia redención. En un momento cataclísmico, mientras todos contenían la respiración, decidió que necesitaba saber más. «Elena, ¿qué más me has ocultado?», preguntó con una voz temblorosa pero desafiante. La respuesta que se avecinaba podría cambiarlo todo una vez más, pero él no tenía miedo. De pronto, el amor, el odio y la venganza se entrelazaban en un solo hilo y el desenlace sería explosivo. ¿Podría Alejandro enfrentar los secretos que podrían destruirlo o se perdería en el laberinto de su propia creación? La tensión en el aire era palpable, y a medida que la multitud contenía la respiración, el futuro de todos pendía de un hilo decidido por una sola pregunta. ¿Qué más había en la historia que todavía no se había contado? El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro era como un telón caído, pesado y lleno de tensión. Todos los ojos estaban fijos en la escena y el aire parecía estar cargado de electricidad. Sofía, paralizada, no podía apartar la mirada de su madre, esperando respuestas que no llegaban. Sin embargo, antes de que Elena pudiera hablar, un grito desgarrador estalló desde el fondo del salón. Un hombre, empujado por la multitud, se precipitó hacia adelante. «¡Detente!», rugió, su voz resonando en el aire. Era Carlos, el hermano de Sofía, un joven que había estado perdido en su propio mundo, atrapado en adicciones y problemas más allá de su control. Había estado ausente durante años, viviendo en la sombra de su hermana, y ahora, de repente, se encontraba allí entre la gente, como un fantasma resurgido de su propio pasado. La mirada de Sofía se tornó de sorpresa a horror. «Carlos, ¿qué haces aquí?». Su voz temblaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El caos se desató. La multitud murmuró, las miradas se cruzaron y la tensión se incrementó. Alejandro se sintió empujado a un lado, sus propios problemas eclipsados por esta repentina aparición. «Vine para salvarte», dijo Carlos, su voz llena de desesperación. «No puedes seguir así. Si supieras lo que están planeando», gritó, y todos se detuvieron. Alejandro sintió el golpeteo de su corazón resonar en sus oídos. «¿Qué quieres decir?», interrumpió, acercándose, ansioso por entender. Ignacio sonrió como si ya supiera lo que iba a suceder. «¿Qué es lo que sabes, Carlos?». La provocación en su voz era clara. El joven, aún recuperándose de su propio tormento, dio un paso al frente. «Elena, no es quien crees, no es solo la madre que apoyó a Sofía. Es una manipuladora. Ella está detrás de un negocio oscuro y ha mantenido a Sofía en la ignorancia. Pero eso no es todo». Su voz se cortó, la tensión crecía y todos esperaban la revelación. Sofía dio un paso atrás, horrorizada. «¿Qué estás diciendo, Carlos?». Sus manos temblorosas cubrieron su rostro. Alejandro la miró, sintiendo la angustia reflejada en sus ojos. La conexión entre ellos parecía más frágil que nunca. «Ella me ha estado usando mientras cuidaba de mí, también me olvidaba», decía Carlos confuso. «He escuchado cosas y no son buenas». Justo cuando iba a seguir, un sonido ensordecedor los interrumpió. Una gran explosión resonó fuera del centro comercial, sacudiendo las ventanas y enviando a todos al suelo.
El pánico se desató. Gritos, susurros de miedo y caos se apoderaron de la multitud. «¡Es una bomba!», gritó alguien, mientras la gente corría en direcciones opuestas. Alejandro agarró a Sofía y Carlos, instándolos a moverse. «No podemos quedarnos aquí. Vamos». Pero, mientras corrían hacia la salida, el mundo que conocían se desmoronaba. En medio de la confusión, Sofía giró hacia su madre. «Tú sabías de esto. ¿Qué más nos has ocultado?». Su voz resonó a través del ruido. Elena, con una expresión sombría, solo pudo murmurar: «Hay cosas que no entiendes». Hay más en juego, pero los gritos de la multitud la interrumpieron. Ella era parte de algo mucho más grande y el peso de sus secretos se intensificaba. ¿Qué otras verdades se escondían tras su sonrisa de madre? El caos se multiplicaba y Alejandro sintió que su corazón latía con una rapidez abrasadora. La historia que pensaba entender se desmoronaba en sus manos. ¿Por qué había sucedido esto? Un hecho nuevo giraba en su mente. El lazo que los unía estaba hecho de engaños. El futuro estaba en juego, un rompecabezas que solo comenzaba a revelarse en medio del inminente desastre. Lo que antes era una lucha por el amor se tornaba en una lucha por la supervivencia, y el juego de poder estaba lejos de terminar. Mientras la gente huía, Alejandro, Sofía y Carlos se encontraron a un cruce de caminos oscuro y profundo, donde las verdades podrían acabar con ellos o abrir un nuevo camino. ¿Qué más había en esta historia? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina y el tiempo se les escapaba. El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro era como un telón caído, pesado y lleno de tensión. Todos los ojos estaban fijos en la escena y el aire parecía estar cargado de electricidad. Sofía, paralizada, no podía apartar la mirada de su madre, esperando respuestas que no llegaban. Sin embargo, antes de que Elena pudiera hablar, un grito desgarrador estalló desde el fondo del salón. Un hombre, empujado por la multitud, se precipitó hacia adelante. «Detente», rugió, su voz resonando en el aire. Era Carlos, el hermano de Sofía, un joven que había estado perdido en su propio mundo, atrapado en adicciones y problemas más allá de su control. Había estado ausente durante años, viviendo en la sombra de su hermana, y ahora, de repente, se encontraba allí entre la gente, como un fantasma resurgido de su propio pasado. La mirada de Sofía se tornó de sorpresa a horror. «Carlos, ¿qué haces aquí?». Su voz temblaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El caos se desató. La multitud murmuró, las miradas se cruzaron y la tensión se incrementó. Alejandro se sintió empujado a un lado, sus propios problemas eclipsados por esta repentina aparición. «Vine para salvarte», dijo Carlos, su voz llena de desesperación. «No puedes seguir así. Si supieras lo que están planeando», gritó, y todos se detuvieron. Alejandro sintió el golpeteo de su corazón resonar en sus oídos. «¿Qué quieres decir?», interrumpió, acercándose, ansioso por entender. Ignacio sonrió, como si ya supiera lo que iba a suceder. «¿Qué es lo que sabes, Carlos?». La provocación en su voz era clara. El joven, aún recuperándose de su propio tormento, dio un paso al frente. «Elena no es quien crees. No es solo la madre que apoyó a Sofía. Es una manipuladora. Ella está detrás de un negocio oscuro y ha mantenido a Sofía en la ignorancia». Pero eso no es todo. Su voz se cortó, la tensión crecía y todos esperaban la revelación. Sofía dio un paso atrás, horrorizada. «¿Qué estás diciendo, Carlos?». Sus manos temblorosas cubrieron su rostro. Alejandro la miró, sintiendo la angustia reflejada en sus ojos. La conexión entre ellos parecía más frágil que nunca. «Ella me ha estado usando. Mientras cuidaba de mí, también me olvidaba», decía Carlos confuso. «He escuchado cosas y no son buenas». Justo cuando iba a seguir, un sonido ensordecedor los interrumpió. Una gran explosión resonó fuera del centro comercial, sacudiendo las ventanas y enviando a todos al suelo. El pánico se desató. Gritos, susurros de miedo y caos se apoderaron de la multitud. «Es una bomba», gritó alguien mientras la gente corría en direcciones opuestas. Alejandro agarró a Sofía y Carlos, instándolos a moverse. «No podemos quedarnos aquí. Vamos». Pero mientras corrían hacia la salida, el mundo que conocían se desmoronaba. En medio de la confusión, Sofía giró hacia su madre. «Tú sabías de esto. ¿Qué más nos has ocultado?». Su voz resonó a través del ruido. Elena, con una expresión sombría, solo pudo murmurar: «Hay cosas que no entiendes». Hay más en juego, pero los gritos de la multitud la interrumpieron. Ella era parte de algo mucho más grande, y el peso de sus secretos se intensificaba. ¿Qué otras verdades se escondían tras su sonrisa de madre? Mientras la multitud se desbandaba, Alejandro sintió una necesidad apremiante de confrontar a Elena. «Dímelo todo ahora», ordenó, atrayendo la atención sobrereal y escandalizada.
Era un enfrentamiento que debía ocurrir, y en ese momento su interior gritaba por respuestas. Pero, en un giro sorprendente, un grupo de hombres armados apareció en el fondo del edificio. Con máscaras que cubrían sus rostros, miraban a su alrededor como cazadores en busca de su presa. Sin previo aviso, comenzaron a disparar al aire, creando un caos aún mayor. La gente gritaba, se lanzaba al suelo, y Sofía quedó paralizada de horror. Finalmente, uno de los hombres apuntó directamente hacia Elena. Tú sabemos lo que has hecho. Es hora de que pagues. La revelación fue como un golpe de martillo. Todo lo que Sofía creía de su madre se desmoronó en un instante. Las miradas se centraron en Elena y su rostro se tornó pálido. No, no podía ser, murmuró Sofía, su voz hecha trizas. El tiempo parecía detenerse mientras la verdad comenzaba a revelarse. Elena no solo había manipulado a su propia hija, sino que había jugado un juego peligroso que había involucrado a criminales y no sabían exactamente hasta dónde llegaba. ¿Qué más nos ocultaste?, gritó Carlos, su rostro retorcido por la angustia, y en ese instante un nuevo nivel de traición se desplegó frente a ellos. La mirada de Elena estaba llena de miedo, haciendo eco de un secreto que podría destruirlos a todos. Mientras los hombres se movían más cerca, la multitud se dispersaba aún más. «Elena, ¿qué has hecho?», murmuró Alejandro, sintiendo que la realidad se desgarraba ante él y el miedo comenzaba a invadirlo. Todo lo que había creído acerca de su madre, su relación con Sofía, se perdía en un mar de confusión y caos. De repente, la sala se convirtió en un campo de batalla meteorológico, y todos tenían que elegir un bando. Sofía se sintió atrapada entre su madre, los hombres armados y Alejandro. «No me dejen», gritó, su voz desgarrándose mientras el drama se intensificaba y las revelaciones estaban cada vez más cerca de estallar. Las circunstancias se transformaban y las verdades ocultas se desnudaban en un instante. «¿Qué significa esto, Elena? Responde», exigió Alejandro, su mente dando vueltas entre el amor, el odio y el deseo de descubrir la auténtica naturaleza de la mujer que había creído conocer. Pero, antes de que pudiera obtener una respuesta, una figura del pasado, alguien que no esperaban, apareció entre la multitud, revelando más secretos que amenazaban con destruir todo lo que pensaban saber. La historia apenas comenzaba a desenredarse y el camino por delante estaba lleno de peligros y contradicciones. ¿Qué más se escondía tras aquella primera explosión? La tensión se intensificó al borde del precipicio, dejando a todos en estado de shock y esperando al siguiente golpe. La sala temblaba bajo el caos, el estruendo de las voces y los gritos resonando en el aire denso de confusión. Sofía se aferró a Carlos, su corazón martillando en su pecho. Las palabras de su hermano aún retumbaban en su mente. «Ella te ha estado usando». La revelación la hizo temblar, cada fibra de su ser luchando contra el peso de la traición. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó Sofía, su voz atravesada por el horror y la incomprensión. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro pálido de Elena, pero todo lo que encontró fue un mar de secretos oscuros. La figura de Elena, esa madre a la que había mirado como un faro, se desvanecía entre la niebla de la incertidumbre. Yo solo quería protegerte», balbuceó Elena, pero el caos a su alrededor la ahogaba. Sofía dio un paso atrás, el miedo crispándole las manos. La figura de su madre se transformaba en un monstruo, uno que había alimentado durante años con su confianza ciega. Alejandro, de pie a su lado, sentía que las columnas de su mundo se tambaleaban. No sabía hacia dónde mirar. El pánico se fue incrementando cuando, de entre la multitud aterrorizada, un destello de luz iluminó el rostro de Ignacio, quien se reía con frialdad. Por fin, el juego se vuelve interesante. Su risa era un veneno, burlándose de la desgracia que los había rodeado. De repente, el gemido de sirenas resonó afuera, un eco de la inminente llegada de la policía. Pero en medio del tumulto, una sombra se deslizó entre la multitud. Un hombre alto, de ojos oscuros y mirada intensa, se acercó. Nadie lo había notado hasta que emergió del caos. «Elena», gritó, y su voz era un trueno que cayó a todos. Era un hombre del pasado de Elena, alguien que ella nunca esperaba volver a ver. «Tú sabías que esto iba a suceder. Ahora te has metido en el lío hasta el cuello». Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quieres decir? Su voz, un susurro asustado, se perdió entre las preguntas en el aire. Pero él continuó sin mirarla. «Elena trabaja para nosotros, y ahora todo lo que has construido se desmorona porque nuestros enemigos han llegado». Los murmullos de la multitud crecieron como una ola, asustados y confundidos. No hay salida, la oscuridad se cernía sobre ellos como un pálido velo. Mientras el hombre hablaba, un temor indescriptible crecía en Alejandro.
Sabía que cada palabra podía significar el fin de todo lo que conocía. La traición por parte de Elena se convirtió en un eco en su mente, mientras sus ojos seguían fijos en Sofía, cuya sonrisa se desvanecía a la velocidad de la luz. ¿Qué secretos escondía su madre para estar involucrada con este grupo? Justo cuando las revelaciones empezaban a asentarse, una explosión ensordecedora sacudió el lugar nuevamente. El cristal de las ventanas se rompió y la gente gritó, huyendo del lugar. En medio del caos, el hombre oscuro sonrió. Esto es solo el comienzo. ¿Quién crees que te protegerá ahora, Elena? Sofía, en shock, miró a su madre. ¿Aceptaste esto? ¿Por qué? Pero antes que pudiera recibir una respuesta, el estruendo hizo que todos se agacharan. En ese instante, un intenso resplandor llenó la sala y el hombre se lanzó hacia Elena. La escena se transformó en confusión. Sofía sintió pánico, sus manos temblaban y el nudo en su garganta se convertía en una tortura. La imagen de su madre, su figura maternal, se desvanecía mientras Elena y el misterioso hombre parecían entrar en una lucha física en medio de la locura. De repente, el hombre retorció el brazo de Elena hacia atrás. «Dame el dispositivo y todo se detiene», exigió con voz grave. En su otra mano, una pequeña caja brillaba en rojo, amenazadora. Sofía soltó un grito. «Mamá, no, no dejes que te lo quite». Las palabras de advertencia se atoraban en su garganta. Era un momento suspendido entre la vida y la muerte, entre la traición y la salvación. Todo lo que conocía se desmoronaba y la conexión entre ellos se deshilachaba a gran velocidad. La tensión era palpable, una cuerda lista para romperse. Finalmente, los ojos de Elena se llenaron de desesperación. «No puedo, no puedo», gritó y el tiempo pareció detenerse. El impacto de su declaración fue como si el aire se helara en sus pulmones. ¿A qué se refería? En esa fracción de segundo, la verdad que había permanecido oculta emergió como una tormenta. El hombre asintió con un gesto decidido. «Luego vendrán por ti, todos lo saben. No será solo por ella. Se los prometo». En un instante de horror, todos se dieron cuenta de que no estaban peleando solo por sus vidas, sino que se enfrentaban a algo mucho más grande. La historia que pensaron conocer se torcía, llenándose de penumbras y peligros desconocidos. Sofía miró a Alejandro, y en sus ojos podía ver el abismo del que debían escapar, una vez más, y mientras el caos reinaba y la verdad se desvelaba con una bruma espesa. Un nuevo golpe de realidad se acercaba, dejando a todos al borde de un precipicio del que podría no haber retorno. ¿Qué más deparaba el destino para ellos? La respuesta pendía del hilo y el tiempo se desvanecía rápidamente. El silencio se estremeció bajo la tensión. Sofía observaba a su madre, los destellos de luces intermitentes en su rostro. La verdad parecía escurrirse entre ellos como agua entre los dedos. «¿Qué más nos has ocultado?», repetía la voz temblorosa de su hermano Carlos, quien todavía se debatía con las secuelas de su pasado. Cada palabra era un golpe contra el corazón de Sofía. De repente, un fogonazo de luz iluminó la sala, la sombra de un hombre se proyectó hacia adelante. «Elena», gritó, y el eco de su voz resonó en la atmósfera cargada de secretos. Los murmullos se intensificaron, la multitud contenía la respiración. Era un ex socio de Elena, un elemento que nadie esperaba. «Estás en problemas, Elena. Sabemos lo que has hecho». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pedazos de su vida se estaban desmoronando. «¿Qué significa esto?», inquirió, la angustia dominando su voz. Su madre parecía incapaz de responder, sus ojos reflejaban miedo y el aire se cortaba como cuchillos. «No solo has arruinado tu vida, has arruinado la nuestra», continuó el hombre, sus palabras pesadas como un yugo. «Esto va más allá de ti, estás en riesgo y no lo sabes». La multitud comenzó a murmurar y Alejandro, aún aturdido, buscaba la mirada de Sofía. Un lazo que él había creído indestructible ahora parecía tambalearse. Pero en medio del caos, un grito rompió la tensión. Un nuevo bombardeo de luces brilló desde el exterior. Cuerpos se agitaban y retrocedían. Unos segundos después, el ataque llegó. La puerta principal se estrelló al suelo. Una horde de hombres enmascarados irrumpió, armados y decididos. «Esos son los que han venido por ti, Elena», el hombre controversial estalló. Sin embargo, el giro más inesperado fue que entre ellos estaba un familiar de Sofía, un primo que había desaparecido años atrás y que todos creían muerto. «Rafael», gritó Sofía, la voz quebrada por el asombro y la traición. Las miradas cómplices de él con los hombres armados la erizaron. «¿Qué estás haciendo aquí con ellos?». Su corazón latía a 100 por hora, la confusión se convertía en horror. Rafael sonrió, pero no era una sonrisa cálida.
He vuelto a reclamar lo que es mío. Esta familia, esta vida que creíste que era real, todo era una tapadera, dijo, y el mundo de Sofía pareció desmoronarse en un instante. Ella siempre lo supo y lo usó en su beneficio. Las palabras de Rafael impactaron como una bomba. Sofía retrocedió, el aire se cortaba en su garganta. No, no puede ser. Su voz se desvanecía mientras la verdad la envolvía como una niebla densa. Sí, todos los secretos que guardaste, madre, me trajeron de vuelta. La traición va más allá de ti. Ahora tu pasado regresa para cobrar venganza. Sofía sintió que se le nublaba la vista, el caos a su alrededor palpitaba como un eco distante. Alejandro tomó su mano, pero las miradas de todos se volvían hacia Elena, quien ahora parecía una sombra de lo que una vez fue. ¿Por qué, mamá?, preguntó Sofía, el dolor sobresalía en su voz. ¿Por qué no me dijiste la verdad? De repente, el aire se volvió espeso y oscuro cuando escucharon un nuevo ruido, un zumbido como un dron. En un instante, todos miraron hacia arriba, paralizados. No puede ser, murmuró Carlos. Justo antes de que una explosión sacudiera el edificio, el horror estalló en un inefable clamor de gritos y caos, convirtiendo un momento de verdad en un desenlace trágico. Mientras las luces parpadeaban y el polvo cubría el aire, Sofía se sintió acorralada. Todo había cambiado, y aunque el caso de su madre, los hombres enmascarados y la aparición de Rafael eran un nuevo caos, una nueva incertidumbre se paseaba en sus corazones. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué más había ocultado? La vida estaba al borde, y la pregunta quedó flotando entre ellos, un misterio que pronto podría acabar con todos. La sala temblaba bajo el caos, el estruendo de las voces y los gritos resonando en el aire denso de confusión. Sofía se aferró a Carlos, su corazón martillando en su pecho. Las palabras de su hermano aún retumbaban en su mente. Ella te ha estado usando. La revelación la hizo temblar, cada fibra de su ser luchando contra el peso de la traición. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó Sofía, su voz atravesada por el horror y la incomprensión. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro pálido de Elena, pero todo lo que encontró fue un mar de secretos oscuros. La figura de Elena, esa madre a la que había mirado como un faro, se desvanecía entre la niebla de la incertidumbre. Yo solo quería protegerte», balbuceó Elena, pero el caos a su alrededor la ahogaba. Sofía dio un paso atrás, el miedo crispándole las manos. La figura de su madre se transformaba en un monstruo, uno que había alimentado durante años con su confianza ciega. Alejandro, de pie a su lado, sentía que las columnas de su mundo se tambaleaban. No sabía hacia dónde mirar. El pánico se fue incrementando cuando, de entre la multitud aterrorizada, un destello de luz iluminó el rostro de Ignacio, quien se reía con frialdad. Por fin, el juego se vuelve interesante. Su risa era un veneno, burlándose de la desgracia que los había rodeado. De repente, el gemido de sirenas resonó afuera, un eco de la inminente llegada de la policía. Pero en medio del tumulto, un grito rompió la tensión. Un nuevo fogonazo de luz brilló desde el exterior. Cuerpos se agitaban y retrocedían. «Esos son los que han venido por ti, Elena». El hombre controversial estalló. Sin embargo, el giro más inesperado fue que entre ellos estaba un familiar de Sofía, un primo que había desaparecido años atrás y que todos creían muerto. «Rafael», gritó Sofía, la voz quebrada por el asombro y la traición. Las miradas cómplices de él con los hombres armados la erizaron. «¿Qué estás haciendo aquí con ellos?». Su corazón latía a 100 por hora, la confusión se convertía en horror. Rafael sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «He vuelto a reclamar lo que es mío. Esta familia, esta vida que creíste que era real, todo era una tapadera», dijo, y el mundo de Sofía pareció desmoronarse en un instante. Ella siempre lo supo y lo usó en su beneficio. Las palabras de Rafael impactaron como una bomba. Sofía retrocedió, el aire se cortaba en su garganta. «No, no puede ser». Su voz se desvanecía mientras la verdad la envolvía como una niebla densa. «Sí, todos los secretos que guardaste, madre, me trajeron de vuelta. La traición va más allá de ti. Ahora tu pasado regresa para cobrar venganza». Sofía sintió que se le nublaba la vista, el caos a su alrededor palpitaba como un eco distante. Alejandro tomó su mano, pero las miradas de todos se volvían hacia Elena, quien ahora parecía una sombra de lo que una vez fue. «¿Por qué, mamá?», preguntó Sofía, el dolor sobresalía en su voz. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». De repente, el aire se volvió espeso y oscuro cuando escucharon un nuevo ruido, un zumbido como un dron. En un instante, todos miraron hacia arriba, paralizados. «No puede ser», murmuró Carlos. Justo antes de que una explosión sacudiera el edificio, el horror estalló en un inefable clamor de gritos y caos, convirtiendo un momento de verdad en un desenlace trágico.
Mientras las luces parpadeaban y el polvo cubría el aire, Sofía se sintió acorralada. Todo había cambiado, y aunque el caso de su madre, los hombres enmascarados y la aparición de Rafael eran un nuevo caos, una nueva incertidumbre se paseaba en sus corazones. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué más había ocultado? La vida estaba al borde, y la pregunta quedó flotando entre ellos, un misterio que pronto podría acabar con todos. Pero en medio de la confusión, un estruendo ensordecedor y un destello de luz y humo como nunca habían visto. Un grupo de personas irrumpió por la puerta trasera, golpeando a los matones. Al frente, una mujer con una chaqueta de cuero, pelo largo y ojos decididos, gritó órdenes. ¡Al suelo! ¡Protejan a los inocentes! La atmósfera cambió instantáneamente. Era un equipo de élite, y entre ellos estaba alguien que Sofía no esperaba ver, su viejo profesor de arquitectura, Miguel, quien había desaparecido sin dejar rastro años atrás. Miguel. Tú estás aquí, Sofía balbuceó sus palabras entrecortadas. Él la miró con seriedad, pero en sus ojos brillaba una chispa de reconocimiento. Sofía, no es momento para preguntas. Necesitamos salir de aquí. Hay mucho en juego y no puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu madre. Las piezas del rompecabezas comenzaban a reordenarse, pero el dolor de la traición seguía presente. ¿Por qué? ¿Por qué viene a salvarnos ahora?, preguntó Carlos, la confusión evidente en su voz. Porque esta vez es personal, respondió Miguel, mientras el sonido de disparos resonaba detrás. Elena no es quien dice ser, ni lo fue nunca. Lo que están a punto de descubrir va más allá de cualquier venganza personal. Esto es una guerra. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Toda la verdad se desdibujaba en sus manos. La imagen de su madre se desvanecía, revelando a alguien más oscuro y peligroso. Un secreto profundo que podría destruirlos a todos. ¿Qué había estado haciendo realmente Elena? Que la había llevado a jugar con las fuerzas que ahora amenazaban sus vidas. La confusión giraba y giraba, y el abismo se acercaba cada vez más. Podrían encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La lucha apenas comenzaba, y cada paso contaba. La sala temblaba bajo el caos, el estruendo de las voces y los gritos resonando en el aire denso de confusión. Sofía se aferró a Carlos, su corazón martillando en su pecho. Las palabras de su hermano aún retumbaban en su mente. Ella te ha estado usando. La revelación la hizo temblar, cada fibra de su ser luchando contra el peso de la traición. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó Sofía, su voz atravesada por el horror y la incomprensión. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro pálido de Elena, pero todo lo que encontró fue un mar de secretos oscuros. La figura de Elena, esa madre a la que había mirado como un faro, se desvanecía entre la niebla de la incertidumbre. Yo solo quería protegerte», balbuceó Elena, pero el caos a su alrededor la ahogaba. Sofía dio un paso atrás, el miedo crispándole las manos. La figura de su madre se transformaba en un monstruo, uno que había alimentado durante años con su confianza ciega. Alejandro, de pie a su lado, sentía que las columnas de su mundo se tambaleaban. No sabía hacia dónde mirar. El pánico se fue incrementando cuando, de entre la multitud aterrorizada, un destello de luz iluminó el rostro de Ignacio, quien se reía con frialdad. Por fin, el juego se vuelve interesante. Su risa era un veneno, burlándose de la desgracia que los había rodeado. De repente, el gemido de sirenas resonó afuera, un eco de la inminente llegada de la policía. Pero en medio del tumulto, un grito rompió la tensión. Un nuevo fogonazo de luz brilló desde el exterior. Cuerpos se agitaban y retrocedían. «Esos son los que han venido por ti, Elena». El hombre controversial estalló. Sin embargo, el giro más inesperado fue que entre ellos estaba un familiar de Sofía, un primo que había desaparecido años atrás y que todos creían muerto. «Rafael», gritó Sofía, la voz quebrada por el asombro y la traición. Las miradas cómplices de él con los hombres armados la erizaron. «¿Qué estás haciendo aquí con ellos?». Su corazón latía a 100 por hora, la confusión se convertía en horror. Rafael sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «He vuelto a reclamar lo que es mío. Esta familia, esta vida que creíste que era real, todo era una tapadera», dijo, y el mundo de Sofía pareció desmoronarse en un instante. Ella siempre lo supo y lo usó en su beneficio. Las palabras de Rafael impactaron como una bomba. Sofía retrocedió, el aire se cortaba en su garganta. No puede ser. Su voz se desvanecía mientras la verdad la envolvía como una niebla densa. «Sí. Todos los secretos que guardaste, madre, me trajeron de vuelta. La traición va más allá de ti. Ahora tu pasado regresa para cobrar venganza». Sofía sintió que se le nublaba la vista. El caos a su alrededor palpitaba como un eco distante.
Alejandro tomó su mano, pero las miradas de todos se volvían hacia Elena, quien ahora parecía una sombra de lo que una vez fue. ¿Por qué, mamá?, preguntó Sofía, el dolor sobresalía en su voz. ¿Por qué no me dijiste la verdad? De repente, el aire se volvió espeso y oscuro cuando escucharon un nuevo ruido, un zumbido como un dron. En un instante, todos miraron hacia arriba, paralizados. «No puede ser», murmuró Carlos. Justo antes de que una explosión sacudiera el edificio, el horror estalló en un inefable clamor de gritos y caos, convirtiendo un momento de verdad en un desenlace trágico. Mientras las luces parpadeaban y el polvo cubría el aire, Sofía se sintió acorralada. Todo había cambiado, y aunque el caso de su madre, los hombres enmascarados y la aparición de Rafael eran un nuevo caos, una nueva incertidumbre se paseaba en sus corazones. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué más había ocultado? La vida estaba al borde, y la pregunta quedó flotando entre ellos, un misterio que pronto podría acabar con todos. Pero justo entonces, un sonido ahogado rompió el aire. «¡Sofía!». Era una voz que resonaba con pánico. Miguel había empujado a un grupo de hombres y se estaba abalanzando sobre la multitud, tratando de llegar a ella. «Detente, no te acerques a ella». Sus palabras estaban cargadas de un terror palpable. Sofía lo miró confundida. «Miguel, ¿qué sucede?». Pero su profesor, con una mirada de urgencia, empujó a la gente para llegar a ella. «Sé lo que tu madre ha hecho», dijo Miguel, su voz temblando. «Pero hay algo más, hay algo que nunca te dije». El silencio que siguió fue ensordecedor, todos la miraban, cualquiera esperaría una revelación. «Soy el padre de tu hermano, Carlos». El sonido del asombro cascabeleó por el salón. Sofía sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». Su mundo giró, cada parte de su historia se reconfiguraba con esta nueva verdad. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Rafael soltó una risa burlona. «Vaya, otra sorpresa en este circo. Lo que necesitas es un buen espectáculo familiar». Miguel, con la mirada fija en Sofía, siguió hablando. «Tu madre tenía motivos, su vida estaba en peligro y no pude estar con ella, pero nunca dejé de cuidar de ti». Con cada palabra, el aire se hacía más denso, las incertidumbres se volvían monstruos. Sofía sintió que sus pulmones ardían, las verdades que conocía estaban desmoronándose. «Entonces, ¿es realmente posible que todos mis recuerdos sean una farsa, y tú has estado en la sombra todo este tiempo?». Su voz se ahogó, esa revelación la dejó temblando. «Debo decirte lo que sigue», susurró Miguel, mirando hacia el suelo y su pecho subía y bajaba acelerado. «Elena está vinculada a algo más, ese grupo que está afuera. Todo ha sido parte de un juego en el que ella nunca quise que estuvieras envuelta. Han manipulado todo por su ambición». Mientras las palabras flotaban en el aire, un nuevo rugido hizo eco y el miedo se apoderó del lugar. «Esos hombres nunca se detendrán. Tienen órdenes y nosotros somos los obstáculos». Lo que se avecinaba cautivó todo el espacio. Sofía miró a los rostros alrededor, sintió que todo se salía de control. No sabía cuánto más podría soportar, ni qué vendría después de esta tormenta. El futuro se presentaba incierto, oscuro, lleno de solo interrogantes. ¿Podrían salir de esto? Todo dependía de la verdad que acababan de descubrir. La sala temblaba bajo el caos, el estruendo de las voces y los gritos resonando en el aire denso de confusión. Sofía se aferró a Carlos, su corazón martillando en su pecho. Las palabras de su hermano aún retumbaban en su mente. «Ella te ha estado usando». La revelación la hizo temblar, cada fibra de su ser luchando contra el peso de la traición. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó Sofía, su voz atravesada por el horror y la incomprensión. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro pálido de Elena, pero todo lo que encontró fue un mar de secretos oscuros. La figura de Elena, esa madre a la que había mirado como un faro, se desvanecía entre la niebla de la incertidumbre. Yo solo quería protegerte», balbuceó Elena, pero el caos a su alrededor la ahogaba. Sofía dio un paso atrás, el miedo crispándole las manos. La figura de su madre se transformaba en un monstruo, uno que había alimentado durante años con su confianza ciega. Alejandro, de pie a su lado, sentía que las columnas de su mundo se tambaleaban. No sabía hacia dónde mirar. El pánico se fue incrementando cuando, de entre la multitud aterrorizada, un destello de luz iluminó el rostro de Ignacio, quien se reía con frialdad. Por fin, el juego se vuelve interesante. Su risa era un veneno, burlándose de la desgracia que los había rodeado. De repente, el gemido de sirenas resonó afuera, un eco de la inminente llegada de la policía. Pero en medio del tumulto, un grito rompió la tensión. Un nuevo fogonazo de luz brilló desde el exterior. Cuerpos se agitaban y retrocedían. «Esos son los que han venido por ti, Elena». El hombre controversial estalló.
Sin embargo, el giro más inesperado fue que entre ellos estaba un familiar de Sofía, un primo que había desaparecido años atrás y que todos creían muerto. Rafael. Gritó Sofía, la voz quebrada por el asombro y la traición. Las miradas cómplices de él con los hombres armados la erizaron. ¿Qué estás haciendo aquí con ellos? Su corazón latía a 100 por hora, la confusión se convertía en horror. Rafael sonrió, pero no era una sonrisa cálida. He vuelto a reclamar lo que es mío. Esta familia, esta vida que creíste que era real, todo era una tapadera, dijo, y el mundo de Sofía pareció desmoronarse en un instante. Ella siempre lo supo y lo usó en su beneficio. Las palabras de Rafael impactaron como una bomba. Sofía retrocedió, el aire se cortaba en su garganta. No, no puede ser. Su voz se desvanecía mientras la verdad la envolvía como una niebla densa. Sí, todos los secretos que guardaste, madre, me trajeron de vuelta. La traición va más allá de ti. Ahora tu pasado regresa para cobrar venganza. Sofía sintió que se le nublaba la vista, el caos a su alrededor palpitaba como un eco distante. Alejandro tomó su mano, pero las miradas de todos se volvían hacia Elena, quien ahora parecía una sombra de lo que una vez fue. ¿Por qué, mamá? Preguntó Sofía, el dolor sobresaliendo en su voz. ¿Por qué no me dijiste la verdad? De repente, el aire se volvió espeso y oscuro cuando escucharon un nuevo ruido, un zumbido como un dron. En un instante, todos miraron hacia arriba, paralizados. No puede ser, murmuró Carlos. Justo antes de que una explosión sacudiera el edificio, el horror estalló en un inefable clamor de gritos y caos, convirtiendo un momento de verdad en un desenlace trágico. Mientras las luces parpadeaban y el polvo cubría el aire, Sofía se sintió acorralada. Todo había cambiado, y aunque el caso de su madre, los hombres enmascarados y la aparición de Rafael eran un nuevo caos, una nueva incertidumbre se paseaba en sus corazones. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué más había ocultado? La vida estaba al borde, y la pregunta quedó flotando entre ellos, un misterio que pronto podría acabar con todos. Pero justo entonces, un sonido ahogado rompió el aire. Sofía. Era una voz que resonaba con pánico. Miguel había empujado a un grupo de hombres y se estaba abalanzando sobre la multitud, tratando de llegar a ella. «Detente, no te acerques a ella». Sus palabras estaban cargadas de un terror palpable. Sofía lo miró confundida. «Miguel, ¿qué sucede?» Pero su profesor, con una mirada de urgencia, empujó a la gente para llegar a ella. «Sé lo que tu madre ha hecho», dijo Miguel, su voz temblando. «Pero hay algo más, hay algo que nunca te dije». El silencio que siguió fue ensordecedor, todos la miraban, cualquiera esperaría una revelación. «Soy el padre de tu hermano, Carlos». El sonido del asombro cascabeleó por el salón. Sofía sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» Su mundo giró, cada parte de su historia se reconfiguraba con esta nueva verdad. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Rafael soltó una risa burlona. «Vaya, otra sorpresa en este circo. Lo que necesitas es un buen espectáculo familiar». Miguel, con la mirada fija en Sofía, siguió hablando. «Tu madre tenía motivos. Su vida estaba en peligro y no pude estar con ella, pero nunca dejé de cuidar de ti». Con cada palabra el aire se hacía más denso, las incertidumbres se volvían monstruos. Sofía sintió que sus pulmones ardían, las verdades que conocía estaban desmoronándose. «Entonces, ¿es realmente posible que todos mis recuerdos sean una farsa? ¿Y tú has estado en la sombra todo este tiempo?» Su voz se ahogó, esa revelación la dejó temblando. «Debo decirte lo que sigue», susurró Miguel, mirando hacia el suelo y su pecho subía y bajaba acelerado. «Elena está vinculada a algo más, ese grupo que está afuera. Todo ha sido parte de un juego en el que ella nunca quise que estuvieras envuelta. Han manipulado todo por su ambición». Mientras las palabras flotaban en el aire, un nuevo rugido hizo eco y el miedo se apoderó del lugar. «Esos hombres nunca se detendrán, tienen órdenes, y nosotros somos los obstáculos». Lo que se avecinaba cautivó todo el espacio. Sofía miró a los rostros alrededor, sintió que todo se salía de control. No sabía cuánto más podría soportar, ni qué vendría después de esta tormenta. El futuro se presentaba incierto, oscuro, lleno de solo interrogantes. ¿Podrían salir de esto? Todo dependía de la verdad que acababan de descubrir. La explosión resonó como un trueno en el aire pesado de la sala, lanzando a la multitud en un frenesí de pánico. La luz fluctuante, un caos de sonidos y gritos, cortaba la atmósfera. Sofía se aferró a Carlos, los latidos de su corazón golpeando como un tambor. «Mamá», gritó buscando a Elena entre las sombras. Miguel, presionando a la multitud hacia la salida, hizo un gesto. «Vengan, salgan ahora, no hay tiempo».
Los rostros aterrorizados resonaban pidiendo ayuda, mientras el eco de disparos se acercaba como un lobo hambriento. Sofía giró hacia Miguel, su mente atolondrada. ¿Por qué no me dijiste antes? Todo este tiempo, el dolor, la traición, todo se mezclaba en su pecho. Ella no sabía si confiar en él, pero el peligro estaba mucho más cerca. No es el momento de preguntar. Miguel respondió, un destello de desespero en sus ojos. Eres parte de algo más grande que no entiendo y pueden venir por ti. Debemos irnos ya. Pero el sonido de los hombres armados gritando afuera resonaba como una tormenta, y el suelo temblaba bajo sus pies. Fue en ese momento que Sofía vio a Elena atrapada, enfrentándose a un grupo de hombres enmascarados. «No, mamá, vuelves». El grito se escapó de sus labios, pero era demasiado tarde. La figura de Elena cayó al suelo y el tiempo pareció detenerse. La batalla se desenfrenó con una intensidad inimaginable. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. La furia de la verdad regresó como un torrente crudo arrasando por su ser. «Espérame», le gritó a Carlos, corriendo sin mirar atrás. Fue hacia su madre, los pasos resonando. «Mamá, resiste», ordenó acercándose a ella, pero Elena estaba rodeada y el miedo se asomaba en su mirada. «Sofía, escúchame. Estoy aquí, pero no puedes seguirme. No hay tiempo». Su voz estaba cargada de una urgencia desesperante. «Sofía, no puedes confiar en ella», gritó Miguel, pero ella estaba atrapada en una tormenta de emociones. La verdad que había renegado se abría como un abismo profundo, y cada parte de su vida era una mentira construida. La escena se tornó caótica. La multitud comenzaba a dispersarse, unos pidiendo salir mientras otros colisionaban entre sí. Las luces parpadeaban y el aire estaba impregnado de acrid, humo y miedo. A lo lejos, los gritos de los hombres aún resonaban y todo parecía un mal sueño que amenazaba con consumirla. «Sofía, ven aquí». Carlos tiró de su brazo, la desesperación marcando cada palabra. «Hay que salir de aquí ahora», y en ese instante su madre fue capturada por un grupo que se acercaba. Sofía sintió que su corazón se hundía. «Mamá, déjanos salir», gritó desgarrador. Pero las sombras callaban y el momento se alargaba, el horror deslizándose por sus venas. Ella quería desesperadamente entender, pero la realidad se distorsionaba y el tiempo se evaporaba. Cuando la puerta finalmente se cerró, la luz y el humo fluyeron nublándolo todo. Las almas en la sala estaban destrozadas. Justo antes de desaparecer en la bruma, Sofía escuchó una voz decir: «Nunca debiste estar aquí». El silencio se extendió y la verdad, ese monstruo oculto, se presentó de nuevo. El caos se había transformado en un duelo silencioso de miradas. ¿Era realmente su madre una traidora, un monstruo de secretos? Aunque su mente ya empezaba a girar, las lágrimas caían. En su interior, Sofía sentía que el peso de todas las revelaciones la abrumaban. Y justo cuando el polvo empezaba a asentarse, un nuevo grito resonó desde fuera. Un grupo de desconocidos salió de las sombras, rodeando el lugar. «La hora ha llegado», gritó uno de ellos. La sombra de su historia aún corría y la incertidumbre palpitaba. Al enfrentarse a su destino, Sofía supo que debían seguir adelante. No podía permitirse desistir, y aunque las verdades eran dolorosas, había una nueva chispa de coraje brillante en su corazón. «Vamos», gritó, y Carlos la siguió. «A luchar por nuestra libertad». Mientras las sombras competían con la certeza, su lazo podría ser la salvación. La historia de lo que había sido todavía se desplegaba. Las piezas podrían aún encajar y sus vidas cambiar para siempre. Pero en medio de la confusión y mientras la historia se tejía, una oscura pregunta destacaba. ¿Estaban realmente listos para enfrentarse a lo que vendría o había más secretos esperando a salir? Así que al cierre de este capítulo no hay que perderse de vista. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esto. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartir.